¿Cómo estáis? Bien, estamos ready. ¿Es mejor pechuguita o pollo? Capi, ¿cómo estás? Si metes un par de goles, igual los doy fiesta hasta el martes. Yo tengo que decir que me enamoré de Eibar jugando en el Numancia. Me acuerdo que vinimos aquí el año que asciende el Eibar y ganamos 1-2. Marqué un gol aquí y no sé, me impactó mucho el ambiente, respirar ese fútbol diferente y me quedé con este estadio, me quedé con el Eibar y en el mercado de invierno se puso en contacto con mi agente y conmigo y Mendy me llamó en verano y bueno, finalmente decidí venir aquí a Eibar, aún no sabiendo si íbamos a jugar en segunda o en primera división, ¿no? Nunca hubiera imaginado, primero de todo, jugar tantos años en primera división y sobre todo pues, pasar a un mito como es Dani García aquí, ¿no? Con respeto un montón. Él pasó la historia por ser el que lleva más partidos y... ¿Cómo ha cambiado eso, Germán? ¿Qué árbitro tenemos hoy? Adrián Cordero Vega, cántabro. Cántabro. Muy bien. Y nos han cambiado un linier que se lesionó. ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado eso de los primeros años? Madre mía. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿eh? Maravilla. Tapete de puta madre, ¿eh? Eso es nuestro fortín, Germán. Un orgullo muy grande ser el jugador con más partidos en primera división del Eibar, un club que está haciendo las cosas estupendamente, un club humilde que no nos ha subido, ¿no? Ese ego, ¿no? De estar 5 años consecutivos en la élite. Eso es muy complicado. Se han hecho cosas paso a paso y creo que en ese sentido la gente también que ordena este club, ¿no? Empezando por Amaya y los consejeros, creo que también han hecho un muy buen trabajo y después también la dirección deportiva, el míster y bueno, ¿no? Y todos los jugadores que han pasado por aquí, la verdad que hemos hecho temporadas increíbles y creo que hay que valorar mucho, ¿no? Ahora tal vez no nos estamos dando cuenta de todo lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo, pero creo que dentro de unos años vamos a valorar y mucho lo que estamos haciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Habéis comido bien? Fenomenal, como siempre. ¿Qué tenéis? ¿Qué menú tenéis? Sergio. Sergio. Sí. Poco a poco, ¿no? Poquito a poco. Muy bien, me alegro de veros, ¿eh? ¿Tú qué? Hombre... Que pues sí puedo tomar cafeína y todo eso, ¿no? Sí, todo. Lo tomamos, ¿vale? Pues sí. Después de la charla. Si juego me preparas todo como siempre, ¿vale? Muy bien, perfecto. Ojalá pues. Yo valoro mucho que sea buen compañero, que en las buenas y en las malas sea el mismo y sobre todo que aporte al grupo, ¿no? Animar, ayudar. Yo creo que en ese equipo particularmente es más importante que en otro y yo creo que en estos 5 años ha habido un vestuario espectacular y creo que también eso ha sido el éxito, ¿no? Tener ese vestuario tan familiar y con jugadores que aparte de buenos jugadores han sido buenas personas. Ser delantero es una responsabilidad grande, ¿no? Siempre pues te valoran por los goles, te valoran sobre todo por los goles, ¿no? Pero aquí, gracias al míster que tenemos, el míster siempre ha dicho, ¿no? que valora otras cosas y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que puedes estar días acertado, días que te va a entrar el gol, días que no, pero las ganas y la actitud, ¿no? y la intensidad aquí no se negocia, ¿no?
aquí tenemos que trabajar todos juntos porque desgraciadamente no tenemos a ningún crack que nos pueda decir un partido, pero sí que tenemos un grupo de jugadores que juntos hacemos un buen bloque, ¿no? Sí, bueno, ha ido cambiando, ¿no? Mi papel en el vestuario. Ahora sí que es verdad que llevo un par de años siendo de los más veteranos, pero bueno, yo creo que tengo el papel muy claro, ¿no? El papel de poder ayudar a todos los jóvenes que suben de la cantera. Desde la primera llamada que tuve con él, que sinceramente también eso me ayudó mucho en decidir en venir aquí a Eibar. Es un entrenador que tanto a nivel colectivo y a nivel individual pues sabe llevar al grupo, sabe llevar a cada uno de nosotros. Eso creo que para un grupo es muy importante y creo que eso es lo que hace diferente a este club también, ¿no? Que tengamos el míster que sea tan familiar, que te trate de tú a tú, que puedes hablar de todo con él. Creo que eso se hace la vida más fácil, el día a día más llevadero y bueno, yo personalmente le debo mucho al míster. Creo que ha confiado en mí desde el primer momento. Yo también creo que he hecho buenos años y también he dado cosas a este club y a este equipo y bueno, yo como le digo siempre, creo que es una relación de padre e hijo. Hace ya 5 años que nos conocemos y bueno, con una mirada ya nos conocemos. Me siento, siempre lo he dicho, muy feliz aquí. Llevo tres renovaciones desde que estoy aquí y no han sido fácil, pero bueno, yo cada renovación he decidido quedarme porque estoy feliz, teniendo otras cosas que tal vez, hablando económicamente, pues me hubieran dado, pero bueno, siempre he dicho que estoy muy a gusto aquí, me siento muy identificado en este club, en este proyecto, y sobre todo con la gente, ¿no? También que eso quiere decir que he hecho las cosas bien esas temporadas y por eso también pues la gente me quiere y me agradece, ¿no? todo lo que estoy haciendo por el Eibar.